Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio. Ya saben que este podcast va de desarrollo personal y vivir en bienestar. La verdad es que no hay un desarrollo personal si nuestro estilo de vida, nuestro cuerpo está en caos. Y uno de los sistemas que rige nuestro cuerpo y nuestra vida es el sistema hormonal. Factores como el insomnio, el apetito, aumentar de peso o irritarnos fácilmente, la inflamación y hasta enfermedades crónicas tienen detrás a nuestras hormonas y tal vez no lo sabemos. Es por eso que hoy tenemos una doctora especializada en este tema. Ella es Piedad Fuentes Santos, médico cirujano, y nos va a explicar con peras y manzanas esto de los desórdenes hormonales. Y además nos va a decir cuáles son esos hábitos que tenemos que sumar ya a nuestro día a día para llevar la fiesta en paz con nuestras hormonas y llevar un estilo de vida saludable y en balance. Gracias por estar ahí. Esta es La Fabulosa Crisis, un espacio lleno de herramientas para hacer tu vida más feliz y mejor. Yo soy Nati Céspedes, comunicadora, creadora de contenidos y consultora de marca personal. Creo en la mejora continua y el aprendizaje constante para alcanzar una vida plena. Estoy convencida que una crisis es una gran oportunidad para mostrar tu mejor versión, tu versión fabulosa. ¿Estás listo? Empecemos. Bienvenida, doctora Piedad. Gracias por estar aquí. Por favor, preséntate para los que no te conocen. Bueno, yo soy la doctora Piedad Fuentes Santos, médico cirujano general, pero mi especialidad es en medicina de longevidad y estética. Ya tengo más de 15 años de experiencia en lo que es el tema de la longevidad. La longevidad es cómo mejorar tu calidad de vida a través de varios factores esenciales, como lo que son la alimentación, el sueño, la energía, cómo suplementarte, cómo prevenir enfermedades crónicas degenerativas a través de un estilo de vida saludable. Se incluye muchas cosas. Y también me dedico al reemplazo de hormonas bioidénticas en mujeres con climaterio, desbalances hormonales, en la menopausia e igualmente en la andropausia en el varón. Soy egresada de la Autónoma Nacional de México, soy de Colombia, nacida en Colombia, pero ya tengo 40 años viviendo aquí en Guadalajara, México. Pues nuevamente muchas gracias por sacar el tiempo para estar aquí y bienvenida. Yo a la doctora Piedad la conozco de cuando vivía en Guadalajara. Ya les he contado aquí que yo crecí en Guadalajara y Piedad es una amiga de la familia que queremos mucho y de cariño le decimos Piyu. Y bueno, yo tenía muchas ganas de entrevistarte, primero porque sé que eres una experta en todo el tema hormonal, pero además porque gracias a ti yo me di cuenta lo importante que es tener un balance hormonal para poder tener un bienestar físico, emocional, mental. Eso es algo en lo que tú haces mucho énfasis en la información que compartes en tus redes sociales. Entonces justamente quería que nos contaras eso, cuál es la relación que hay entre nuestro estado hormonal y nuestro estilo de vida. Bueno, las hormonas, haz de cuenta que nosotros somos hormonas, ¿sí? Todo empieza a desarrollarse en el cuerpo humano precisamente por las hormonas. Cuando nosotros nacemos, tenemos un nivel de hormonas, ya sea hombre o mujer, en ese momento no hay una diferenciación como tal, pero a medida que van desarrollándose los órganos genitales, dependiendo del sexo, pues se van produciendo estas hormonas y vamos teniendo cambio poco a poco desde la niñez, la pubertad, la juventud, adolescencia, juventud y ya en la edad madura. Estas hormonas son básicas precisamente para poder, o sea, hay miles de hormonas en el cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de hormonas sexuales, podemos hablar de hormonas de químicos cerebrales, podemos hablar también de las hormonas que nos ayudan a levantarnos, a dormirnos. Son muchas hormonas, por eso nosotros funcionamos precisamente. Además, esto
pues se caracteriza porque no son estáticas, es lo maravilloso de las hormonas y son cíclicas y se empiezan a producir exactamente dependiendo también de nuestro estilo de vida o empiezan a desbalancearse también por nuestro estilo de vida. Y por eso son muy importantes las hormonas en el cuerpo humano. Doctora, ¿y cómo se refleja ese desbalance hormonal en nuestro cuerpo? Es decir, ¿qué señales podemos encontrar físicamente para saber que hay un desbalance? Por ejemplo, en nuestro peso, el aumento o la pérdida de peso podría estar relacionado con un desbalance en nuestras hormonas. Claro, mira, el desbalance hormonal se puede reflejar de muchas maneras. Se puede reflejar en el aumento de peso corporal o aumento de porcentaje de grasa en el cuerpo. Por ejemplo, en una mujer, en un desequilibrio en sus periodos menstruales. Esto también afecta como tal lo que es el metabolismo de las grasas. Es que, como te dije al principio, son tantas hormonas que pueden estar interactuando en este tema. De hecho, por ejemplo, uno de los causales del sobrepeso a veces o de la pérdida de peso, masa muscular, masa magra, es el cortisol, que es la hormona del estrés y que ahora pues lo traemos en un sub y baja de emociones porque el cortisol trabaja así. Cortisol es la hormona que nos hace levantarnos, nos hace caminar en la mañana, tiene un ciclo natural, se eleva a partir de entre las 7 de la mañana a 8, por eso nos levantamos, es el que hace que nos levantemos con energía, ¿ok? Pero es necesario, es una hormona necesaria. También le dicen la hormona de la supervivencia. Ejemplo, cuando te sale un perro, por decir así, rabioso, y tú sales corriendo y dices, no sé cómo me subí a esa barda, en qué momento lo hice, no sé, pero lo pude hacer. Ese fue el cortisol. Es necesario. Cuando tú estás haciendo ejercicio, el cortisol también se eleva. Por eso a veces no sentimos el dolor, sino ya después, ya que baja el cortisol, ¿sí? Sino que en ese momento traemos el cortisol a todo lo que da y podemos cargar peso y de todo, o hacer demasiado cardio porque traemos fuerte el cortisol. Es una hormona inflamatoria que al mismo tiempo tiene un proceso antiinflamatorio. Es un efecto positivo en el cuerpo en su momento, requerido por el cuerpo, pero lo malo es cuando esto permanece elevado constantemente, ¿sí? Entonces ahí sí ya el efecto es negativo, porque puede producir cambios en el cuerpo. Por ejemplo, te puede dar muchísima ansiedad por comer, ¿sí? Te puede dar insomnio, puede alterar también tus periodos menstruales, en el caso de la mujer, ¿sí? Y puede ocasionar muchísimos síntomas como, por decir, dolor de cabeza, vuelvo el insomnio, eh, irritabilidad, eh, poca tolerancia, dolores musculares, y no nos damos cuenta que es un proceso inflamatorio crónico por la elevación del cortisol, ¿sí? ¿Y de dónde sale esta hormona? Esta hormona sale de unas glándulas que se llaman las glándulas adrenales, que están arriba de los riñones o glándulas suprarrenales. Estas glándulas producen más de 50 hormonas, son precursoras de hormonas, pero la principal es el cortisol, porque eso sí es la hormona del estrés, ¿ok? Y lo que hace el cortisol por eso me decías, puede ocasionar muchos problemas como aumento de peso y esto. Sí, ¿por qué? Porque el cortisol lo que hace es secuestrar las demás hormonas, sobre todo la progesterona en la mujer joven, y empieza a producir de ese desbalance hormonal del que hablamos, que también te puede ocasionar aumento del porcentaje de grasa en tu cuerpo, ganas de dulce, muchos síntomas y signos que de repente salen, pero no sabemos, y es a causa de esta hormona.
¿ok? Muy bien, pues creo que nos queda clarísimo la importante función de esta hormona en nuestro sistema, pero sobre todo lo importante que es tenerla en balance, porque como tú dices, la necesitamos para funciones básicas, pero más de la cuenta ya es perjudicial. La pregunta sería entonces, ¿cómo mantenemos el cortisol en la medida justa, que no esté por ahí volviéndose loco? Eh, por ejemplo, es muy importante respetar los ciclos del sueño, ¿sí? Los horarios del sueño. Eso se le llama el ciclo circadiano o ritmo circadiano, ¿sí? Es precisamente la etapa donde estamos despiertos y donde estamos dormidos. Los seres humanos ahorita en estas épocas no respetamos los ritmos o los ciclos circadianos del sol y la luna para poder tener una higiene del sueño. La higiene del sueño es tener un sueño organizado, ¿sí? O sea, dormirte siempre a la misma hora, levantarte siempre a la misma hora, tener ese respeto por esos horarios, así como lo tienen los animales. Los animalitos en el bosque siempre entran a sus cuevitas a partir de las 6 de la tarde, más o menos ya su actividad del día acaba, se meten a sus cuevitas y duermen, luego se levantan con la salida del sol, en la madrugada se levantan y empiezan a trabajar. Ese es respetar un ritmo circadiano. Y nosotros no respetamos ese ritmo circadiano. Esa es la mayor, es la clave más importante para poder controlar el cortisol, el exceso de cortisol en el cuerpo, ¿sí? Dormir bien, comer a tus horas también es importante, respetar los horarios de comida, ¿ok? Hay muchísimos tratamientos que se les pueden decir alternativos, que se les llaman adaptógenos y ayudan a adaptar al cuerpo, a relajar estas glándulas adrenales. Pero básicamente es eso lo que te comenté, los horarios, respetar los horarios. Ahora que mencionas lo del ritmo circadiano, yo te quería preguntar, ¿esto es igual para todo el mundo? ¿Aplica para todo el mundo? Es decir, ¿hay un número de horas que deberíamos todos dormir para poder funcionar bien? ¿Una hora que sea ideal para ir a la cama y una hora que sea ideal para despertarnos, por ejemplo? ¿O es algo más cultural? Te lo pregunto porque, por ejemplo, aquí en España, tú sabes que anochece muy tarde y la gente por lo mismo cena tarde, se acuesta mucho más tarde que en Colombia, por ejemplo, o que en México, donde cenamos alrededor de las 8, por ejemplo, o 7 incluso, que aquí le llaman 7 y 8 de la tarde. Y con toda razón, porque a esa hora todavía hay luz. Y uno pues no siente la noche hasta que está completamente oscuro, que eso viene siendo, no sé, 10 de la noche en verano aquí. Entonces al final eso hace que todo se haga mucho más tarde. ¿Podría ser que el ritmo circadiano fuera diferente en cada persona según su cultura y sus hábitos? Mira, más bien lo que hay que respetar son las horas de sueño, ¿sí? El cuerpo humano dice que sus horas para poder reponerse o recargarse, más o menos son entre 7 a 8 horas de sueño, ¿ok? Pero pues eso es lo que no hacemos. Por eso este problema, esta problemática se está viendo cada día más y se refleja en eso, en la calidad de vida, va disminuyendo la calidad de vida. Entonces, eso es relativo, ya sé. Aquí, por ejemplo, ahorita estamos en un horario de verano también y a las 7 u 8 de la noche está el sol en todo su esplendor. Y pues obviamente tu cuerpo no tiene esa relación, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que anochece y es cuando nos da sueño. Pero entonces, pues ya, la actividad laboral tiene, ahorita ya no tiene horario, ¿sí? Pero normalmente la actividad laboral de oficinas, lo que sea, tiene un horario que se tiene que respetar, ¿sí? Tú sales de trabajar a cierta hora y pues ya llegas a tu casa y ya es programarte, porque es como una disciplina que tú vas adquiriendo. Es así como cuando te dicen, tienes una enfermedad. Ok, ¿y ahora qué hago? Pues de tal a tal hora te tienes que tomar esta medicina. ¿Qué pasa? Que adquieres una disciplina. Igualmente, no tenemos esa disciplina
¿Por qué? Porque nos sentimos sanos, nos sentimos que no nos pasa nada y ya podemos hacer nuestra vida desordenadamente, como nosotros estamos acostumbrados. Pero si nosotros concientizamos esa disciplina y lo hacemos, oye, de tal a tal hora tengo que comer, de tal a tal hora voy a trabajar, de tal a tal hora ya me tengo que dormir, me tengo que lavar mi cara, cepillarme, hacer todo todo Ritual. lo que mi ritual de belleza en las mujeres, si es que lo hacen en los hombres, todo, y ya dormirnos. Pero acostarnos, o sea, es que es, como te repito, es ya cuestión de disciplina, ¿sí? Y constancia. Y se puede lograr, pero pues es que como no tenemos la necesidad, pues si tuviéramos una enfermedad, sí lo haríamos, ¿verdad? Por eso yo digo, la gente que tiene una enfermedad ya crónica como diabetes, alguna enfermedad autoinmune, lo que sea, adquiere una disciplina. ¿Por qué? Porque sabe que de eso depende su vida. Igualmente nosotros, los que aparentemente tenemos salud. La salud no es ausencia no significa ausencia de Ausencia de enfermedad. enfermedad. No significa eso. ¿Okay? La salud es precisamente ese control de tus células en el cuerpo que no tengan un proceso inflamatorio silencioso, que alguna vez estuvimos hablando de este tema de la inflamación, porque precisamente la inflamación de las células es el origen silencioso de las enfermedades a futuro. El cuerpo es tan noble que tú en 24 horas de empezar a alimentarte bien ya sientes cambios, ¿sí? Cuando tú te alimentas mal, tú sientes cambios, sientes mucha inflamación, muchísimos gases, a veces te duele el cuerpo, comes mucho carbohidrato, amaneces inflamada de la cara. Ese es el cuerpo, es agradecido a la disciplina y a los buenos hábitos. Precisamente eso te iba a preguntar de cómo podíamos detectar la inflamación en nuestro cuerpo. Entonces nos dices que, por ejemplo, sentir la cara inflamada, sentir distensión Articulaciones. abdominal. Sí, dolor articular. De hecho, el tema de despertarte en la mañana, lo que te cuesta mucho trabajo. También el sueño, que te cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Todo eso es un proceso inflamatorio, ¿sí? Por un estrés interno, un estrés que está viviendo tu cuerpo, ya sea emocional por algún problema que tengas, físico porque te excedes en tu trabajo, no duermes bien, no descansas las horas y eso produce un proceso inflamatorio. Pillo, hay personas que dicen que son diurnas y otras que son nocturnas, que están más activas por la mañana o más activas por la noche. ¿Esto biológicamente hay un fundamento o está más relacionado con los hábitos y con la programación que nos hayamos metido cada uno? Cuestión de hábitos. Estás acostumbrando a tu cuerpo a tener el ritmo circadiano alterado, ¿sí? Porque para eso se hizo la noche y se hizo el día, ¿sí? De hecho, está comprobado que muchas hormonas trabajan en la noche y es cuando nos reparamos, ¿sí? No, por ejemplo, las hormonas de la tiroides empiezan a entrar a las células a ciertas horas de la madrugada. La hormona del crecimiento empieza a generarse ya en el sueño profundo y todas estas hormonas son reparadoras y antiinflamatorias. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos descansar y no se duerme y no se descansa igual en el día que en la noche. Ya está comprobado que mucha gente que trabajó durante la noche, ¿sí? No tiene una salud, una buena salud a largo plazo, ¿sí? Estoy hablando ya cuando ya se hace más grande la persona. En las edades jóvenes nos excedemos a veces y ponemos a nuestro cuerpo en mucho riesgo. ¿Por qué? Porque pues estamos jóvenes y nos sentimos, pero ya después eso no nos pasa la factura, muy cara, ¿verdad? Entonces sí, ya está comprobado. También
está comprobado que no es más sano un atleta de alto rendimiento que excede, precisamente ahí está el cortisol, que no es más sano un atleta de alto rendimiento que una persona que hace un estilo tranquilo de ejercicio, pero constante, ¿ok? Entonces, todo tiene que ver cómo trates a tu cuerpo y él mismo te va a responder. ¿Podríamos decir entonces que el horario ideal para hacer ejercicio es en la mañana? No, yo pienso que también eso es parte como a costumbres, porque pues mira, estamos en esta vida y no todo el mundo tenemos los mismos horarios, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos. Eh, eh, Tú puedes hacer ejercicio a cualquier hora, ¿sí? Lo que sí tienes que respetar son los horarios de sueño, dormir de 7 a 8 horas, más o menos, ¿sí? Hay gente que dice, yo con 6 horas ya tengo. Y a medida que el cuerpo va envejeciendo, también duerme menos, ¿eh? Entonces, eso también todo es importante. Entonces, no es importante un horario, que en la mañana es mejor porque el cuerpo, no. Es a la hora que tú acostumbres a tu cuerpo a hacer el ejercicio, pero respetando los horarios de descanso y tu alimentación. Muy bien, nos queda clarísimo. Y ahora que estamos hablando sobre ejercicio, hay algo que se llama la amenorrea, que es un término que yo aprendí hace poco y es la ausencia o la irregularidad del periodo menstrual en las mujeres que hacen mucho deporte. Esto es puramente hormonal y es algo de lo que tú hablas y explicas muy bien. Entonces te quería preguntar, ¿hay algo que puedan hacer las mujeres que entrenan muy fuerte, que hacen mucho deporte, para que esto no afecte sus hormonas y su ciclo menstrual? Sí, te está precisamente hablando de las glándulas adrenales, que son las que producen el cortisol. Estas glándulas tienen una línea metabólica, por si no sabías, perdón, la base de la formación de las hormonas es el colesterol. Ahí es donde es como una mezcla que tú haces para hacer ladrillos, ¿no? Y de ahí salen varias hormonas. Una hormona que sale del colesterol se llama pregnenolona, que es la hormona, le llaman la hormona abuela, y de ahí se desprende una hormona que le llaman la hormona madre, que se llama la dehidropiandrotesterona o la famosa DEA, ¿sí? Y de ahí se desprenden dos ramas metabólicas, una del lado derecho, otro de izquierdo, donde se producen de un lado se producen estrógenos y testosterona y del otro lado se produce progesterona y cortisol. En la mujer, estas hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, interactúan de mes con mes para hacer un ciclo de 28 días en el ciclo ovárico o ciclo menstrual. ¿Sí? Siempre están presentes los estrógenos, pero estos son los encargados de que la matriz o el útero por dentro pueda anidar el óvulo fecundado en caso de un embarazo. Y la progesterona es la hormona que ayuda a proteger ese útero para que no haya un desprendimiento en caso de que hubiera una fecundación, ¿sí? Pero cuando no sucede esto y normalmente ovulamos y el óvulo involuciona, la progesterona se eleva, protege la matriz un tiempo, se da cuenta que no hay embarazo y se disminuye y viene el periodo. Y eso sucede cada 28 días, ¿sí? Pero ¿qué pasa en las mujeres que empieza a haber desbalance y que haya amenorreas, periodos irregulares y de todo? A veces es por eso, se empieza a desbalancear ese equilibrio que hay entre los estrógenos y la progesterona. ¿Por qué? Porque como sometes al cuerpo a un estrés físico constante y deja del estrés físico, también el estrés emocional, porque se les exige muchísimo a los atletas de alto rendimiento, entonces es un estrés emocional permanentemente y obviamente empieza a haber un secuestro de esta hormona progesterona porque a través de la progesterona se forma el cortisol. Entonces el cortisol tiene que estar formándose constantemente y empieza a secuestrar esta hormona, ¿sí? A la progesterona. ¿Y qué sucede? En el cuerpo de la mujer empieza a haber un desbalance, un desequilibrio, ya no hay antagonismo de progesterona con estrógenos, entonces empieza a haber
un retraso en el periodo, pueden pasar meses sin menstruar, puede disminuir también los estrógenos, porque ellos son los encargados de que menstruemos, ¿sí? Pero para que sea algo periódico, tiene que haber este antagonismo con la progesterona. Entonces, cuando se pierde ese antagonismo, cuando se pierde ese balance, ese equilibrio que hay mes con mes entre estas dos hormonas, empiezan esos problemas de amenorrea, ovarios poliquísticos pueden haber. También puede haber muchísimas situaciones en el cuerpo de la mujer, ¿sí? Y pues por eso es tan importante el control de esta hormona que es el cortisol, a través de mantener un proceso antiinflamatorio en el cuerpo, respetando los horarios del entrenamiento, teniendo un entrenamiento más corto, no tan largo, tan extenuante, ¿sí? Y que esta persona pues se alimente bien, que duerma bien, lo que ya he repetido, ¿ok? Muy bien. ¿Te quedó Ahorita, claro eso? sí, me quedó claro. Y justo ahorita mencionaste que también afecta, que no solamente estás sometido, digamos, en el caso de un atleta, a a un estrés físico, sino también emocional. Entonces te Claro. quería preguntar cómo afecta nuestras emociones a nuestras hormonas o cómo un desbalance emocional puede también afectar nuestras emociones, sobre todo ahora en este momento, pues que estamos como de pandemia, incertidumbre y caos y todo esto, el estrés, la ansiedad, ¿de qué forma se relaciona con las hormonas? Es parecido. Estamos hablando del estrés físico y el estrés emocional. Son parecidos. También hay secuestro de hormonas. He tenido pacientitas como muy jóvenes que ya tienen problemas de eso y pues su temperamento, su personalidad más bien es ese tipo de personalidades. Lo veo mucho, son personas demasiado exigentes consigo mismas, ¿sí? Y son personas también competitivas, que todo lo quieren perfecto, son perfeccionistas. Ese tipo de personalidades tiende mucho a este tipo de problemas, de alteraciones en su ciclo ovárico. Entonces sí está relacionado más o menos, pero más estrés emocional. Bueno, eso para las personas que hacen mucho deporte, pero para el resto de personas, ¿cómo puede reflejarse un desbalance hormonal en su desempeño del día a día, en su bienestar, digamos, emocional y físico? Sí, no siempre se manifiesta en una cuestión hormonal de ciclo ovárico en mujeres, hablando de mujeres, sino también se puede manifestar como un proceso de dolores de cabeza, migrañas. Yo no tenía dolores de migrañas, ahorita me duele la cabeza a ciertas horas del día, estoy muy irritable, muy poco tolerante, explosiva. Así se puede también manifestar el estrés, ¿no? En esa parte también. Ahorita nos hablaste de controlar el cortisol, de la importancia de tener el cortisol bajo control y nos mencionaste pues que una de las cosas, de las medidas que se puede tomar es regular hábitos de sueño y lo otro que mencionaste era la alimentación. Respecto a la alimentación, ¿cómo afectan los alimentos y la dieta que lleva cada persona con su sistema hormonal? Yo siempre estoy en pro del balance. Yo no soy porque ahorita hay muchas dietas de moda, ¿no? Que ahorita está la dieta keto, que está la dieta del ayuno intermitente, que está la dieta del paleo, miles de dietas, ¿sí? Entonces, yo siempre regreso al origen. El origen es tener un balance de alimentos. Proteína, carbohidratos saludables, no carbohidratos procesados, prácticamente. Estoy hablando de carbohidratos como verduras, frutas, ¿sí? Entonces, eso afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos también hormonas que actúan con la alimentación. Una de estas hormonas se llama la insulina. La insulina, que es una hormona que sale del páncreas y es una hormona almacenadora
almacena glucosa en nuestras células, nuestras 50 billones de células que tenemos, y pues esta guarda la glucosa que la célula necesita para tener energía. Pero entonces cuando comemos en exceso ciertos tipos de alimentos, sobre todo ahorita hay muchos alimentos procesados, incluso se disfrazan de sanos también, pero son procesados. Y esto se ha comprobado que ya estimula muchísimo esta hormona insulina y creamos una resistencia a esta hormona. Y entonces también eso afecta el sobrepeso en nosotros, ¿sí? Aumentamos, porque el exceso de carbohidratos que ya no se puede guardar en las células, porque la célula tiene un límite de almacenamiento para mantener la energía durante cierto tiempo, lo convierte en grasa, ¿sí? Y empezamos a aumentar de peso. Entonces, por eso es importante el balance y los horarios de la comida, no estar comiendo constantemente. Yo respeto mucho lo que es el desayuno, la comida y la cena, ¿sí? O sea, esos son mis alimentos básicos. Ya lo demás, o sea, dependiendo que, pues es que hay muchísimas teorías, que si el snack, ¿no? Pero eso ya es personalizado. A mí no me funcionan los snacks, me da más hambre. Entonces yo prefiero comer mis 3 comidas y mantenerme en esos horarios. Entonces, así yo controlo la resistencia a la insulina, que en un tiempo sí la desarrollé, y así se controla la resistencia a la insulina para muchas personas pues, que tienen muchísima ansiedad. Por eso es muy difícil hablar de dieta, ¿sí? Porque es como también son costumbres que tú vas adquiriendo. Acuérdate que uno todo lo aprende desde que está chiquito, uno aprende las costumbres de su casa y de todo. Entonces, es muy difícil y a mí no me gusta entrar en controversia con las Muy personas bien. que se dedican al 100% a lo que es la nutrición, pero sí todos llegan a la conclusión de que no hay como el balance en los alimentos. Entonces, ahí está la clave. Muy bien. Esto de la resistencia a la insulina es algo que escucho muchísimo y me parece clave. ¿Cómo podemos darnos cuenta si es nuestro caso? ¿Cómo te diste cuenta tú, por ejemplo? Sí, la resistencia a la insulina produce síntomas como aumento de la grasa abdominal, ¿sí? Hay gente que tiende a tener grasa en el abdomen, ¿no? Y tú te mides tu perímetro abdominal, que es más o menos al nivel de la cicatriz del ombligo. Ahí, ahí te mides tu abdomen, y en una mujer no debe de pasar de 80 y en un varón no debe de pasar 90. Ya arriba de eso ya, o lo ideal sería un poquito menos de 80, ¿no? Y menos de 90, pero ya arriba de eso ya estamos hablando de una resistencia a la insulina porque hay grasa visceral. Eso es un síntoma que se ve, ¿sí? Signos, pues ansiedad por comer, ¿sí? Por ejemplo, hipoglicemias. De repente, ay, yo comí, ay, me dio como que se me bajó la presión, ¿sí? Eso es típico de la resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede detectar una resistencia a la insulina. Hay niñas, jóvenes, mujeres que cursan mucho con resistencia a la insulina y ovarios poliquísticos. Entonces ahí tenemos un cuadro perfecto de un desbalance hormonal. ¿Podrías explicarnos brevemente por qué se dan los ovarios poliquísticos? Que yo estoy segura que muchas lo hemos escuchado alguna vez. Bueno, los ovarios poliquísticos suceden precisamente porque muchas veces hay desbalances de la hormona progesterona. La hormona progesterona es una hormona altamente protectora de formación. Por eso te digo que es como el antagonista de los estrógenos. El exceso de estrógenos produce fibromas uterinos, miomas uterinos, fibrosis mamarias, quistes de ovario. Entonces, cuando hay ovarios poliquísticos, tiene mucho que ver con un problema de deficiencia de progesterona, ¿sí? Esta hormona que, como te digo, la secuestra el cortisol y
y empieza a desbalancearse, no todos los meses está en un buen nivel, entonces hay dominancia de estrógenos en el cuerpo, entonces empiezan a formarse las fibrosis mamarias, los quistes de ovario, y entonces muchas veces cursa con esto, con deficiencia de progesterona. Uno de los tratamientos es eso, reemplazar la progesterona, o muchas veces les dan anticonceptivos a las jóvenes para que destruya un poco los quistes. Bueno, por lo que nos has dicho, producir progesterona es súper importante. ¿Hay alguna forma de estimular la producción de esta hormona? Bueno, la manera de estimularla es teniendo un equilibrio en tu estilo de vida, ¿no? O sea, porque así las hormonas van a poderse formar mejor, ¿sí? No hay interrupciones, todo. Mira, el cuerpo es muy sabio y enseguida detecta cuando algo no está pasando bien y hay cambios. Este mes me bajó bien, el mes pasado no me bajó, y empiezas a notar, pero sí estuve en un proceso, tuve un susto grandísimo, tuvimos una situación familiar que sí me trajo nerviosa, bla, bla. Siempre sale algo si tú te pones a investigar un poquito más la clínica del paciente. Perfecto. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias. Te he hecho ya todas las preguntas que tenía preparadas. Nos has explicado todo súper bien, o por lo menos a mí me ha quedado todo muy claro. Si por último te gustaría agregar algún hábito o alguna rutina que pienses que es importante y debamos sumarla ya a nuestro estilo de vida para tener eso que tú dices, el balance en nuestro sistema hormonal y en nuestra vida. Ya nos has dado muchos consejos, pero por si quieres recalcar alguno o añadir algo. Pues mira, no hay nada como ser constantes, hacer las cosas diariamente con disciplina, tomando conciencia de lo que estás haciendo, lo que estás entrando a tu cuerpo con la alimentación. Yo tengo 3 palabras: constancia, conciencia y disciplina. Punto. Ese es mi consejo. E informarte adecuadamente, porque pues hay muchas modas, ¿sí? Pero eso es lo que siempre va a permanecer en la vida. Muy bien, pues nos quedamos con eso: constancia, conciencia, disciplina e información. Muchísimas gracias, mi Pillu, por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento y darnos estas herramientas para alcanzar una vida en balance y ser cada día más feliz y mejor. Te mando un abrazo fuertísimo hasta México y ya sabes que eres bienvenida aquí a La Fabulosa Crisis cuando quieras para seguirnos dando más herramientas. Gracias, Nati. Ha sido un placer y siempre a tus órdenes. Gracias, mi Pillu. Ay, por último, ¿cómo te podemos seguir para más consejos, más información o contactarte para una consulta? Piedad-Fuentes-Santos en Instagram, ¿ok? ¿Te pueden contactar por ahí por un mensaje directo, por ejemplo? Sí, me pueden mandar mensajes, o sea, hacer comentarios y mandarme mensajes. Estoy abierta. Muy bien, tú tienes una página también. Tengo mi página www.saludbiológica.mx. Perfecto, muchas gracias. Besitos. Besitos. Besos. Bye. Cuídate, mi Pillu. Chao. ¿Te gusta este contenido y quieres más? Dale a seguir para que te llegue la notificación cuando haya un nuevo episodio. Y si tienes a alguien cercano que le pueda servir esta información, por favor compárteselo, que esto es para ayudarnos entre todos. Por otro lado, si quieres darme una sugerencia o contactarme, puedes escribir abajo en los comentarios o por un mensaje directo en mi Instagram. Mi Instagram es nati-céspedes. Si te gustaría recibir por escrito las ideas más relevantes de cada episodio, regístrate en mi página naticespedes.com y yo te lo envío por correo. Te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio.